si la persona que cobra honorarios tiene subcontratadas a 3 personas por un periodo de 3 meses, pero al cuarto mes solamente tiene una, ¿cómo aplica la retención en la fuente? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con los que están cobrando honorarios y que van a mantener subcontratadas a 2 o más personas? Hay que leer el artículo 340 del Estatuto Tributario, luego de ser modificado con la Ley 1819. Sí, buscamos ese 340 y nos habla de que aquellos que van a estar cobrando honorarios, dice en el segundo inciso del artículo 340, los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos a 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, esos ingresos serán ingresos de la cédula de rentas no laborales. En este caso, ningún ingreso por honorario podrá ser incluido en la cédula de rentas de trabajo. Entonces, lo que va a contar es esta pauta importante, ¿no? El artículo 340 nos dice que una persona natural que a lo largo del 2017 y siguientes vaya a mantener contratadas o subcontratadas mejor, a 2 o más trabajadores, ya sea por salarios o servicios, pero que los llegue a tener subcontratados durante 90 días continuos o discontinuos, ya en ese caso, todos los ingresos que se haya ganado en el año fiscal por honorarios no van a quedar en la renta, en la cédula que se llama la cédula de rentas laborales, que es la que tiene un límite del 40%, todo eso que está mencionado en el otro artículo que también modificó la ley 1819, el otro artículo de la cédula de rentas laborales es el 335 y 336 del Estatuto Tributario. Entonces, los que cobren honorarios teniendo subcontratados a 2 o más personas, todos sus honorarios del año, todos van a quedar solamente en la cédula de rentas no laborales. Todos sus ingresos por honorarios del año van a quedar en la cédula de rentas no laborales. Eso es lo que nos dice el artículo 340 del Estatuto Tributario. Entonces, si esa va a ser la regla de juego, no, como me dicen aquí en la pregunta, no importa que durante 3 meses tuvo subcontratadas a 3 personas y luego en el cuarto mes ya no va a tener subcontratadas a esas 3 personas, sino solo una. Lo que le va a pasar es que durante todo el año, todos los honorarios que se gane, al final del año, en su declaración de renta, los va a meter a la cédula de rentas no laborales, ¿sí? La cédula de rentas no laborales, que incluso tributas con la tabla número 2 que quedó dentro de las tablas del artículo 241. Entonces, eso es el tratamiento para la persona natural para cuando ella tenga que elaborar su declaración de renta. Ahora, ¿qué le sucede al que le va a estar haciendo los pagos y que tiene que estar practicándole la retención en la fuente? Entonces, hay que mirar lo que dicen los artículos 383 y 388 del Estatuto Tributario, donde nos dicen, en el 388, nos dicen cómo es la depuración, ¿sí?, a la que va a tener derecho. Por ejemplo, se le van a poder restar ingresos no gravados, se le van a poder restar deducciones, se le van a poder restar rentas exentas, y porque esta es una persona que tuvo contratadas a 2 o más personas naturales en algún momento del año por periodos de 90 días o más, a esa persona, según el artículo 388, no se le podrá restar el 25% que se menciona, el 25% de renta exenta que se menciona entonces el 388, porque ese 388 me dice que el 25% de renta exenta se lo puedo restar en la depuración mensual a los que van a cobrar honorarios, pero que no mantengan contratadas a 2 o más personas, que pueden tener contratadas hasta una persona. Entonces, esa sería la depuración del 388, y en el 383 nos dicen que aquellos que vayan a tener subcontratadas a menos de 2 personas naturales, la retención se le harían con la tabla del 383, pero en el caso que me están preguntando, dicen que este que está cobrando honorarios, sí tuvo contratadas a más de 2 personas, entonces a él no se le puede aplicar a la base que le quede en el 388, en la depuración que le menciona el 388, a la base gravable final que le quede, no se le puede aplicar la tabla del 383, sino que se le tiene que aplicar la tarifa tradicional, el 10%, ¿sí?, el 11%. Entonces, no importa que en un tramo del año haya tenido
3 trabajadores y luego en el resto del año ya solamente se va a quedar con un trabajador. En mi entendimiento, todo el año 2017, ¿sí? A partir del momento en que llegó a tener los 2 o más trabajadores, de ahí en adelante, el resto del año 2017, su tarifa de retención va a tener que ser las tarifas de retención tradicionales. No se les puede aplicar la tabla del artículo 383. Entonces, desde el momento en que manifiesta que sí llegó a tener 2 o más trabajadores, de ahí en adelante, el resto del año, su retención tiene que ser con las tarifas tradicionales, no se le puede aplicar la tabla del 383. A propósito, hoy es 2 de marzo de 2017 y no han sacado ningún decreto reglamentario para esos asuntos tan importantes de la retención en la fuente para los que van a estar cobrando honorarios teniendo o no teniendo subcontratadas a 2 o más personas naturales. Y lo único, miren lo que está sucediendo, lo único que está empezando a suceder es que la DIAN está sacando doctrinas, y ustedes estudiarán para este caso, por ejemplo, la respuesta a la pregunta cuarta del concepto 4884 de febrero 24 del 2017, hablaron sobre los que van a estar cobrando honorarios teniendo subcontratadas a más personas naturales, cuál es la cédula que van a usar al final del año. Los 90 días son 90 días dentro del mismo año calendario, eso es a lo que se refiere esa pregunta 4. Y también van a tener que estudiar ustedes lo que es la nueva versión propuesta hasta ahora para el formulario 350 de retenciones en la fuente que se piensa usar para los meses o las declaraciones de retención en la fuente de los periodos marzo de 2017 en adelante. Ese nuevo formulario 350 que se va a usar para las declaraciones de marzo de 2017 en adelante lo dieron a conocer en un proyecto de resolución publicado también la semana pasada. Y resulta que en ese proyecto de resolución, si ustedes estudian las instrucciones que trae atrás, ese formulario 350 que están proponiendo, ¿sí? Hay que estar pendiente hasta cuando lo conviertan en un formulario definitivo. En el proyecto de resolución publicado la semana pasada, en el instructivo que trae el formulario 350 que se piensa usar para los periodos de marzo de 2017 en adelante, voy a buscar por acá vamos a mirar acá, se me escapó acá, vamos a buscarlo acá con el artículo, lo tenemos acá en el portal, ¿sí? Entonces, en el artículo que salió esta semana, el martes, tenemos el modelo para decirles cuáles renglones tienen que estudiar dentro de lo que va a ser ese nuevo formulario 350. Voy a buscarlo aquí, ¿sí? A ver, en los artículos que publicamos el martes pasado, aquí está, ¿sí? Y en ese formulario 350 que están proponiendo para ser utilizado durante los meses de marzo de 2017 y siguientes, miraremos, por ejemplo, la instrucción. La DIAN apunta de los instructivos que está incluyéndole a su formulario, está empezando ya a dar instrucciones, pero eso en realidad lo tendría que decir, es un decreto reglamentario. La DIAN a veces se toma muchas atribuciones con los instructivos de los formularios, pero miren lo que va a decir, por ejemplo, ese formulario 350, ¿sí? Que están anunciando como formulario, aquí está cargando, estoy cargándolo, dice en el instructivo para el renglón 27 y en el instructivo para el renglón 29, donde se van a reportar las bases. En el renglón 27 que habla de las bases para los que van a percibir rentas de trabajo y en el renglón 29 donde se van a reportar las bases para los que van a recibir honorarios. Entonces en el renglón 27 dice, incluyan esta casilla los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios y dice, y que contraten o vinculen a un trabajador asociado a la actividad sin importar el tiempo de vinculación de ese trabajador. También incluya en esta casilla los honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad por un tiempo de vinculación menor a 90 días continuos o discontinuos. Eso en realidad no lo dice así el artículo 383 del Estatuto Tributario. El artículo 383, sí, lo tenemos acá. En la nueva versión con que quedó el artículo 383, me dice que la tabla del 383 se la voy a aplicar, vamos a mirar acá,
Parágrafo 2 del artículo 383, la retención de la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos aún en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Ya, pero no dice que vinculados menos de 90 días o más de 90 días, eso no lo dice el parágrafo 2 del artículo 383 y es la diana punta de los instructivos que le está incluyendo a este formulario 350 que se piensa usar para los meses de marzo de 2017 en adelante, la que me está poniendo ese tipo de precisiones. Ahora nos vamos al renglón 29 de este formulario 350, dice, escriba en esta casilla, el renglón 29 es la base para los que van a cobrar honorarios, pero que ya no se les haría la retención con la tabla del 383, sino con las tarifas tradicionales. Y dice, escriba en esta casilla el valor de los pagos o bonos en cuenta realizados en el mes por concepto de honorarios. Incluya también en esta casilla los honorarios percibidos por las personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por al menos 90 días continuos o discontinuos 2 o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Entonces, está diciendo que los que van a quedar sujetos a la retención en la fuente con tarifas tradicionales es los que contraten 2 o más trabajadores, pero diciendo que los tengan contratados por 90 días o más. Y eso tampoco lo dice el 383. Entonces, la DIAN está haciendo analogías entre lo que dice el 340, que aplicas para la cedulación al final del año del que va a cobrar honorarios, más lo que dice el 383, y le dio por combinar las dos normas y establecer una nueva regla de juego para la retención en la fuente. Entonces, hay que empezar a discutir con la DIAN que esas instrucciones que están dando allí en los renglones 27 y 28 no son exactamente las más precisas.